emborracharme. Pero cuando un invitado le lanza una lata de cerveza en su cara y todos se ríen de él, Westbrook estalla. El tiroteo empezó cuando ella me lanzó la cerveza en la cara. En ese momento ni siquiera sabía si los iba a golpear. Yo quiero decir que solo sucedió, todo sucedió en cosa de segundos. Westbrook mata a 3 personas en la sala de estar. Y luego se dirige hacia la habitación, donde su esposa está teniendo relaciones con otro hombre. Ellos seguían teniendo relaciones y yo estaba sentado mirando esto y pensando, esto es una locura. Estaba completamente alterado. No era yo mismo. Perdió el control. Así es, quiero decir, desde ahí en adelante yo todo lo que podía ver era rojo. Ella había apartado al señor Haslip y yo le disparé hacia la cama y pensé que lo había herido. Pero la persona que resultó herida fue ella. Westbrook se detuvo solo cuando las 5 personas en la casa habían muerto. ¿Pero usted había tenido problemas con la ley antes? No. Yo estoy tan blanco como este uniforme, estoy limpio. Yo no quería matar a esas personas. El proceso judicial trató de demostrar que yo fui expresamente a aniquilar a esas personas. Eso no fue lo que sucedió. Fue solo para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Fue un hombre que tuvo suficiente, que se sobrepasó, porque estaba en el límite y que mató a 5 personas. Y ahora que ha tenido todos estos años para pensar sobre la situación, ¿ha sentido arrepentimiento? Bueno, en ese momento no me arrepentí por ninguno de ellos. ¿Quién se arrepentiría? Quiero decir, no es nada para presumir. Todo es bastante triste y lloré mucho por lo que sucedió. Me arrepiento que haya pasado. Aún extraño a mi esposa. A veces desearía ser Dios y traerlos a todos de vuelta, ¿sabe? Pero hay veces en que solamente rezo para que todo esto finalmente termine. Que haya una luz al final del túnel para mí. Coy Wayne Westbrook ha sido sentenciado a muerte debido a sus crímenes, pero aún no se determina una fecha para su ejecución. El Dr. Stone evalúa a Westbrook, sus crímenes y su deseo de venganza. Todos sentimos la necesidad de venganza en un momento u otro. Sin embargo, para la mayoría es una fantasía. Nuestra moral nos previene de actuar en una manera letal. Pero la exposición prolongada de Westbrook a la humillación, además de la evidente infidelidad de su esposa, destruyeron su sentido del bien y el mal. Él revela mucho sobre las implicaciones letales que la necesidad de venganza puede desatar. Por sus crímenes, el Dr. Stone ubica a Coy Wayne Westbrook en el nivel 6 de su escala. Una categoría reservada para asesinos arrebatados y exaltados, que matan impulsivamente y sin pensarlo. Es un claro ejemplo de lo que la gente es capaz de hacer cuando lo sobrepasa la ira. Coy Wayne Westbrook fue inducido a matar por la abrumadora emoción que había dentro de él. Pero a veces la gente es obligada por otros a cometer actos impensables. ¿Cómo puede participar una persona en un asesinato simplemente porque se le ordena? Para descubrir esto, el Dr. Stone se dirige hacia la institución correccional Ross, en Ohio, para hablar con Ron Love, ex gran devoto, seguidor de Jeff Landgreen, líder de un culto religioso. En 1989, Landgreen descubre que el miembro de un culto, Dennis Avery, ha retenido donaciones del fondo de su grupo de iglesia, por lo que le ordena a Ron Love que lleve a Avery, a su esposa y a sus 3 hijas a un granero, donde Landgreen les dispara. Él dijo, quiero que sean llevados al granero, de mayor a menor, y yo fui el que los llevó. Love no tenía antecedentes criminales ni actos de violencia previos. Era esposo y padre. Había pasado toda su vida entregado a su fe. Superficialmente, es impresionante ver a alguien como Ron Love jugar un papel en un homicidio.
Hasta el momento del crimen, su vida no daba indicación alguna de que fuera capaz de un acto tan horrible. Sin embargo, la historia está llena de gente que en la superficie parece ser incapaz de involucrarse en actos de violencia extrema y asesinatos. No obstante, cometen estos actos sin dudarlo. Espero que al hablar con el señor Love pueda descubrir más sobre cómo ciertas personas suprimen su propia moral bajo la influencia de otros. Finalmente, Jeff llegó a ejercer un poder en su grupo. Deduzco que en usted también. ¿Cómo ponía en práctica ese poder? Bueno, fue básicamente por nuestra conclusión, y la ejecución de esta conclusión fue que él era un profeta. Francamente, debido a mi percepción sobre lo que era esta iglesia, yo no creía que el mundo iba a existir por mucho más tiempo. Los santos de los últimos días dicen que el mundo está acabando, y él era el profeta porque lograría el fin de la tierra. En 1987, Ron Love era un mormón devoto. Luego de escuchar sobre Jeff Landgren, se convence de que es un profeta legítimo, por lo que toma a su esposa y a sus hijos y abandona la vida que llevaba para unirse al grupo de seguidores de Landgren. Se suponía que debíamos movernos por la fe, y según otros, ellos también habían hecho lo mismo. Así es que lo hice, y recuerdo mi mano temblando cuando escribí mi carta de renuncia a la planta donde trabajaba en Missouri, y Claro. les avisé anticipadamente. Yo no estaba consciente de que existía un grupo o un culto ni nada de eso, ni siquiera sabía qué eran los cultos. Pero esta gente parecía segura de quiénes eran y de por qué estaban allí. Finalmente nos persuadieron de cortar la comunicación con los de afuera, incluso la familia. Es como si las ventanas estuvieran cerradas sin aire fresco en la habitación, y vives en ese ambiente día tras día. Cuando regresemos, Ron Love prueba cuán fuerte es su devoción. Dios se había convertido en esa ardiente montaña temblorosa, y él tenía estrictas exigencias. 1989, Ohio. Ron Love es un leal seguidor de Jeff Landgren, líder de un culto. Landgren le ordena asistir a la ejecución de los Avery, una familia de 5 personas que eran miembros de la secta religiosa. Love lo hace sin hacer preguntas. Él dijo, quiero que sean llevados al granero, de mayor a menor. Y yo fui el que los llevó. El Dr. Stone habla con Love en prisión, tratando de descubrir qué puede causar que una persona participe en un crimen tan horrible. Creo que Landgren estaba fascinado con los asesinatos. En el fondo, él quería experimentar cómo sería matar a alguien. Y cuando lo convenció, ¿cuál fue su proceso de pensamiento personal cuando esto estaba empezando? Sentí que era mi deber, como alguien que debe llevar a cabo una sentencia. Dios se había convertido en esa montaña temblorosa. Esa ardiente montaña era Dios, y él tenía estrictas exigencias. ¿Cuáles fueron algunos de sus pensamientos, si es que se los permitió, cuando llevó a la familia hacia el granero? Permitirme pensamientos. Disculpe. Bueno, usted dijo si es que se los permitió. Sí. Muchas veces me preguntaron si no sabía que esto iba a suceder. Bueno, es imposible determinar qué es lo que Dios te va a ordenar, especialmente en un momento sagrado como este, cuando estás haciendo algo terrible con el pretexto de la autoridad de Dios. Hubiera sido un pecado de mi parte creer que sabía qué era lo que iba a hacer una vez que estuvieran adentro. Espere un segundo. ¿Hubiera sido un pecado de su parte saber que él les iba a disparar? ¿Por qué? Sí, No dependía de mí decidir cuál sería su destino. sí, bueno, pero si usted creía que esa matanza era justa, entonces no era un pecado. No, el pecado no estaba en si morirían o no. El pecado estaba en que yo supiera qué le sucedería. Él podría haberlos perdonado y no matado. Luego de matar al primero, seguro que su mente sabía que los otros 4 tendrían un destino similar. ¿Por qué? Bueno, porque podía haberlo deducido si usted... Eso es pensar fuera de la caja. Pero no muy lejos de la caja. Es una caja muy grande. Yo recuerdo cuando llegué a Lucasville, estaba en una penitenciaría hablando con uno de los comandantes, que dijo, ¿qué se siente que te laven el cerebro? Y le dije, es más restringido que este lugar. Y lo decía en serio. Cuando no puedes pensar fuera de la caja, eso es cautiverio. ¿Se acuerda del primer momento en que empezó a tener dudas